Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de ética cristiana y hoy nos corresponde hablar de la ética que encontramos en los profetas y los escritos. Recordemos que en la Biblia hebrea tenemos tres grandes partes, ¿no? La primera es la Torá, donde tenemos cierto del Génesis hasta el Deuteronomio. Y después tenemos los profetas. Y en los profetas encontramos, cierto, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Para describir los profetas anteriores, la iglesia protestante los ha denominado como libros históricos, donde tenemos, cierto, a Josué, jueces, Samuel, reyes. En realidad, para los hebreos, los libros históricos eran los profetas anteriores y eh, los profetas posteriores son cierto los que ya conocemos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Ageo. No estaba ni Daniel ni Lamentaciones porque esos dos pertenecían a la tercera parte, que son los escritos, que son los Ketuvim. Entonces, en resumen, en la Biblia hebrea tenemos tres grandes partes: la Torá, los Nebihim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que son los profetas, debemos de ir a Francisco La Cueva en su página 76 para poder meditar que en realidad el profeta es alguien, cierto, distinto a lo que nosotros hemos pensado toda la vida. Pensamos que los profetas fueron aquellos que veían el futuro, pero en realidad eso no era un profeta. El profeta era aquel que hablaba en nombre de otro, del, del griego nabino, que es aquel que es cierto que expone un mensaje en lugar de otro. Y el propósito principal de estos profetas en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento era amonestar y aconsejar a sus contemporáneos. Pero, ¿cómo lo hacía? desde, desde la ley, ¿no? Desde la ley. Por eso que los profetas eran los grandes intérpretes de la ley. Gerhard von Rad va a decir que los Nevi'im eran personas tan inteligentes que conocían la ley, conocían su realidad contemporánea y decían algo no concuerda, algo está mal. Por lo tanto, ellos veían, cierto, las bendiciones de su época como una obediencia a la ley y veían, cierto, las maldiciones de su época como problemas financieros, invasiones de otros pueblos, idolatría. Los veía, cierto, como una desobediencia a la ley. Entonces, en ese sentido, para que ustedes tengan en su mente de que los profetas conocían muy, muy bien la ley. Por eso que después se revolucionó el material profético y se pensó de que los profetas especialmente anteriores a Josué, jueces, Samuel y reyes, estaban todos escritos bajo una misma línea, que era la línea del Deuteronomio. Por eso se le conoció a ellos como escritura deuteronomística, es decir, contaron la historia a través, cierto, de la obediencia o de la desobediencia al libro de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que guardar en mente. Y por otro lado, los profetas pronunciaron muchas palabras que tenían que ver con estas necesidades morales. Ellos abogaban por los principios céntricos de la justicia, el amor, la misericordia y la santidad. En este sentido, los profetas no eran personajes metafísicos, es decir, no eran personajes que todo lo espiritualizaban y que tenían un mensaje simplemente cierto para la vida después de la muerte. No, los profetas ya vimos, cierto, que conocían la ley, en este caso el libro de Deuteronomio, contaban la historia del pueblo a través, cierto, de ese libro, pero para ellos la pronunciación de su mensaje tenía que ver con que esa ley se pusiese en la sociedad. Me explico.
Para ellos no era tan importante como una persona, ¿cierto? No hiciera cosas, ¿cierto? Moralmente cuestionables, porque si ustedes, por ejemplo, leen el libro de Levíticos, van a ver que un hombre no podía vestirse de esta forma, no podía combinar, ¿cierto? Algunos géneros. Y muchas cosas que tenía que ver, ¿cierto? Con temas de santidad externa. Pero cuando leen ustedes Samuel, Reyes, nunca van a ver a un profeta que va delante de un rey y le diga, escucha palabra de Jehová porque en tus vestimentas has combinado, ¿cierto? La seda con la lana. Nunca. Pero sí los profetas decían, escucha la ley, la palabra de Jehová porque le has robado, ¿cierto? Al pobre, porque no has atendido a la viuda, porque has, ¿cierto? Olvidado al menesteroso, porque te aprovechas del inmigrante. Entonces, sí, en realidad los profetas tenían una voz de parte de Dios más ética que se desprendía desde una vida en sociedad que una vida moral independiente e individual. O sea, en ese sentido, los profetas abogaban por una sociedad justa, como veíamos la semana pasada, que se desprendía de una relación viva con la ley. Es decir, si yo sigo la ley la cual habla de justicia, es porque mi Dios es justo y porque yo debo de exponerla, ¿cierto? Y hacerla visible en la sociedad. Lamentablemente hoy y los grandes pastores y líderes religiosos s- que, ¿cierto? Muchas veces se autorreclaman para sí mismos identidades proféticas, en realidad siempre están em, hablando de cosas que los profetas nunca hablaron, ¿no? Hablan de cosas, ¿cierto? Más de que si usas falda o no usas falda, de que si tienes, ¿cierto? Una vida moral individual o sexual que corresponda a la palabra. Pero nunca usted ve a pastores, líderes religiosos que se paren delante de las cámaras de televisión a decir, ¿sabes qué? Los impuestos en nuestro país son muy grandes. ¿Cómo es posible que en Chile el impuesto al libro sea tan, pero tan, tan grande y la gente no pueda educarse? ¿Cómo es posible, cierto, los programas de salud? ¿Cómo es posible que la gente no pueda comprar su primera casa, su primera vivienda con mejores beneficios y no tasas de interés tan, tan importantes? Pero no se habla de eso. Se habla simplemente, ¿cierto?, de que eres gay o no eres gay, de que abortas o no abortas, de que tienes otra mujer o no tienes otra mujer. Siempre los temas sexuales de los temas, cierto, morales, personales, pero no de las cosas que traen a una nación completa o una sociedad completa a una corrupción. O sea, eso es preocupante. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento, ellos eran profetas porque veían una desconexión entre la ley y el pueblo, dado de que no la ponía en el ejercicio social, no la ponía en la sociedad. Y esto, hablar de esto muchas veces es complicado porque la gente te va a tildar, lo que pasa es que tú eres socialista, lo que pasa es que tú eres comunista. Y no, para nada. Creo que no tenemos que, cierto, partidarizar la teología no puede ser partidista, pero sí en algún caso la teología sí es política. Es decir, independientemente del partido tú tienes que tratar de interpretar la palabra del Señor a la luz de los acontecimientos que se están viviendo en una nación. Y esto es complejo, pero los profetas lo hacían. Si ustedes leen a Oseas y Amós, eran los profetas más sociales, ¿no? El profeta Amós fue capaz de decirle a las esposas de los grandes líderes religiosos que eran unas vacas, las vacas de Basán que estaban tan engordadas, ¿no? Y eran tan millonarias, pero el pobre sufría. Y nosotros los arqueólogos cuando excavamos ahí en Betel, que era el centro religioso del tiempo de Amós, tú te das cuenta las casas opulentas que tenían los ricos. Tenían eh,
materiales extraídos o traídos desde otras naciones, es decir, la riqueza que existía en los ricos, pero cómo vivían los pobres que muchas veces, cierto, no tenían para comer, pero muy pocas veces se habla de eso. Entonces, ese era el profeta. El profeta era aquel que veía una desconexión entre lo que la gente decía creer y cómo lo ponía en ejercicio, ¿cierto?, en la sociedad. Entonces, aquí tenemos un cuadro. Por ejemplo, la profecía veterotestamentaria, si ustedes siguen mi mouse, se los voy a explicar. La profecía veterotestamentaria veía, ¿cierto?, su sociedad decadente porque había idolatría, porque había injusticias, porque había usura, porque había aprovechamientos. Entonces, para el profeta, eso era apostasía religiosa. Eso era apostasía religiosa. Para nosotros, nuestra época, la apostasía religiosa es que la gente no va a la iglesia, que hay movimientos, cierto, sexuales alternativos con mucho control, pero en realidad eso es parte. Pero para el profeta veterotestamentario, la apostasía religiosa tenía que ver con una equidad en la sociedad. Y cuando él veía esas injusticias, él veía que en realidad el pueblo de Israel, que tenía que ser un ideal, como veíamos la semana pasada, si no se acuerda de esos conceptos, vea el video pasado y a, y se va a recordar de lo que es el ideal en la sociedad. Entonces, ellos veían el ideal en Israel como algo que cuidar, pero cuando no estaba ese ideal, esa justicia, esa paz, porque la paz no era tan solamente una paz interna, sino era shalom, el bienestar social, ellos le llamaban a esa ausencia de paz, de misericordia, fueron capaces de decir cierto Oseas al pueblo, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, cuando ellos veían eso, lo llamaban apostasía religiosa, que es cierto un retroceso de la fe, un retroceso de su relación con Dios. Después a eso, ¿cierto? Cuando veían esa apostasía, ellos en el formalismo religioso veían de que la religión estaba en realidad haciéndose corrompida y que había caído en una especie de institucionalidad, donde había un templo, había un sumo sacerdote, donde habían sacrificios, pero la sociedad era la misma. Y en muchos casos, ¿cierto? Nos pasa en nuestro tiempo, donde la iglesia sigue teniendo servicio los domingos, se sigue predicando, se sigue teniendo escuela dominical para los niños, pero en realidad la iglesia no trae ningún aporte a la sociedad. Ah, si nuestra iglesia desapareciera, ¿no? De la esquina donde está en la calle o del barrio donde estamos, la gente nos echaría de menos, la gente que no va a la iglesia. Entonces, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces caemos en la institucionalidad. Y si tú te das cuenta, las nuevas generaciones lo que más odian es la institucionalidad de la iglesia porque ven, ¿cierto? Esa hipocresía, esa descontinuación de que se habla de amor, justicia, paz, pero no se pone en práctica. Entonces, ese formalismo religioso de todo está bien mientras estemos en el templo adorando en Jerusalén, mientras haya sacrificio, trae injusticias sociales. Y esa injusticia social, ¿cierto? Es la ausencia de Dios en el pueblo. Es decir, Dios, cuando hay injusticia social, Dios no gobierna. No hay teocracia. Y los profetas dicen, bueno, ustedes tienen a un rey sentado en Jerusalén, o en el norte, ¿no? Ustedes tienen un rey sentado en Betel, en Samaria, en Mizpa, según la capital del norte, pero Dios no está gobernando. ¿Y cómo lo sabemos? Por estas diferencias, por estas injusticias sociales. Por lo tanto, por lo tanto, quiero que sepan que aunque el templo sigue funcionando y los sacrificios se siguen haciendo, la realidad de Dios no es visible. Y por ello va a venir un juicio. Aquí está el otro. Va a venir un juicio. Dios va a traer un juicio, no porque el templo esté lleno ni porque los sacrificios no se sigan haciendo,
sino porque en realidad ve Dios que en la sociedad su moral, su ética, sus valores, su, ah, cierto, hablamos, cierto, de la ilusión social, de esa ilusión social, no se está ejercitando, no se está cumpliendo, por lo tanto va a venir un juicio divino. Pero después los profetas siempre terminaban con, no obstante, ese juicio divino se va a calmar si ustedes, cierto, le piden perdón al Señor, se convierten a Dios y les va a llegar una gracia renovadora. Entonces, este círculo es muy importante porque este círculo era, cierto, el ciclo que vivían en Israel. Y después de esa gracia renovadora, el Señor los perdonaba y después pasaban, cierto, 20, 30, 40, 50 años y otra vez volvía la apostasía religiosa y el círculo comenzaba de nuevo. ¿Ok? Así que la cueva nos indica que la tensión ética del Israel antiguo radica en el rompimiento de la alianza y su separación con Dios. Ahora, los escritos, los que tuvimos, vamos a hacer una pregunta. ¿Es posible dar enseñanzas éticas o morales por medio de la poesía? Contestamos esta pregunta con una afirmación entusiasta. En realidad, algunos de los pasajes que crean más la disposición de vivir en buena relación con Dios y con todos los seres humanos pertenecen a esta clase de literatura. La poesía, que era algo muy, muy importante en los pueblos de la media luna fértil, fueron usadas como vehículos o como instrumentos para decir algo. Así como en nuestro tiempo, en la Hollywood, por ejemplo, tiene una agenda valórica, algunos estudios son muy ah, inmorales y quieren, cierto, entregarnos un contenido muchas veces promiscuos y con una agenda, ¿cierto?, muy, muy liberal en cuanto a la sexualidad y a la sociedad. También hay otros estudios que son más conservadores y nos entregan ciertos valores éticos cristianos. Pero si se dan cuenta, una película tiene un propósito detrás, así como también una obra de teatro. Bueno, en la antigüedad recuerden que no había cierto televisión, no había Hollywood, no había nada. Entonces, los, qué usaban cierto los reinos para poder entretener a la sociedad y al mismo tiempo educarla? La poesía. La cierto poesía. Y en ese sentido, la poesía dejaba grandes enseñanzas para que em, los adoradores de Yahvé en este caso pudiesen encontrar algunas cosas muy importantes, muy prácticas, pero muy importantes en cuanto a su ética. ¿Ok? Y en ese sentido, nosotros debemos de pensar que, por ejemplo, en el capítulo 31 del libro de Job tenemos el modelo más alto de la moral en todo el Antiguo Testamento, porque básicamente trata los siguientes temas: vida sin lujuria, el valor de la verdad, la benevolencia hacia aquellos que están en subordinación, la ausencia de la codicia, la ausencia de la idolatría, la ausencia de venganza, ¿cierto? Y esos temas, si se dan cuenta, están escritos, ¿cierto?, en poesía, pero también es un material pedagógico para que Israel pueda salir de esos vicios que en este caso los sabios están exponiendo. Porque si los libros proféticos fueron expuestos o escritos por los Nevi'im, los ciertos libros de sabiduría o los escritos fueron escritos por los Jajamim, ¿cierto? Los sabios, del Jajam, el sabio. Entonces, en ese sentido, los sabios entregaban una ética y una moral muy importante. En el caso del libro del Salmos, contiene muchas enseñanzas religiosas en relación con Dios y el prójimo, pero estas enseñanzas están presentadas en una forma completamente distinta de la naturaleza de los libros, el Pentateuco o la profecía. ¿Ok? Así que en ese sentido, es como le digo, es una instrumentalización
diferente. Los profetas eran directos, pero en cambio los escritos eran, cierto, una forma de capturar el corazón y la atención de las personas, de entretenerlos para poder educarlos. En el libro de Proverbio, el cual está construido sobre un paralelismo, nos presenta una ética y moral eminente y práctica que se expresa de la siguiente forma. Ah, no voy a entrar en materia, este no es un curso de Antiguo Testamento ni de teología del Antiguo Testamento, pero sí decirles que el tema del paralelismo, ¿cierto? Los que han hecho Antiguo Testamento es una técnica para escribir los proverbios. ¿Ok? Y desde ahí sacamos, ¿cierto? Algunas enseñanzas ética y moral como la sabiduría para la vida, los consejos para la juventud, las virtudes personales como el trabajo, el buen hablar y el orgullo, algunos consejos para los matrimonios y relaciones familiares. Y en este caso, ¿cierto? También tenemos el Eclesiastés o el Cogelet, que es un camino de búsqueda de respuestas para el sentido de la vida, donde el autor, a través de tres grandes vías, la sabiduría humana, el placer y las riquezas, llega a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción. ¿Ok? En este sentido, solamente en Dios radica el propósito de la vida. Y recordamos el texto de Eclesiastés 12:13, donde dice, tema a Dios, guarda sus mandamientos, pues esto es el todo de el hombre. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta de algunos ejemplos en cuanto a los que tuvieron los escritos como libros como los Proverbios, como los Salmos, como el Eclesiastés, nos llaman a una ética moral, a una ética y a una moral más alta, porque así como Dios era santo, el pueblo tenía que ser santo.